Bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. Clásicamente en anestesia hemos tenido dos caballos de batalla, dos talones de Aquiles que han sido por un lado la vía aérea y por otro lado los fármacos. La verdad es que la vía aérea actualmente la tenemos bastante dominada. En cambio, todo el tema de administración de fármacos sigue siendo un agujero de seguridad grande y seguro que todos vosotros que estáis viendo el vídeo os habéis equivocado no una, sino muchas veces y habéis presenciado muchos errores en relación con administración de fármacos. En este vídeo me gustaría que revisáramos algunos aspectos para hacer la administración de fármacos en quirófano más segura. El problema de los errores de administración de medicamentos no es solo algo que ocurra en anestesia. Cada vez que se han hecho estudios grandes en relación con errores médicos a nivel hospitalario, se encuentra que, si no la primera, la segunda causa de errores médicos son los fallos en la administración de fármacos. ¿Cuál es la particularidad que tiene los errores en el quirófano? Pues que tenemos muy pocas barreras de seguridad. Pensar que en una medicación en la planta hay varios procesos que tienen que ocurrir para que se acabe administrando un fármaco de forma equivocada, ¿no? Tú puedes prescribirlo mal, equivocarte en la dosis, pero es posible que farmacia te llame por teléfono, ¿no? Y te diga, oye, esta dosis me parece muy rara. O si no te llama farmacia porque por lo que sea no lo controlan, es posible que la enfermera de la planta te llame y te diga, oye, le has pautado esto a este niño y nos llama mucho la atención. Y digas, uy, me he equivocado, gracias. Pero en el quirófano, todas esas barreras no están, porque es una sola persona la que decide qué fármaco se va a administrar y a qué dosis, calcula la dosis, saca el fármaco del cajón, abre la ampolla, la carga, la rotula o no y la administra. Entonces, todos los pasos están concentrados en un solo punto de rotura. Por lo tanto, es muy fácil, si no hay controles externos y no hay ninguna otra barrera de seguridad, que yo me equivoque. Como dicen los hombres de negro, somos la mejor, única y última línea de defensa. Y esto ocurre fundamentalmente con la medicación intravenosa o la medicación de los bloqueos. Porque, por ejemplo, si os fijáis, todo el tema de la administración de gases anestésicos y de gases medicinales tiene impresa un montón de seguridad en su diseño. Por eso es mucho menos frecuente que tengamos errores de administración con esos fármacos. Pero cuando yo cargo y estoy distraído y cargo una medicación o cojo una jeringa y creo que era una jeringa pero era la otra y administro una medicación, no hay ningún monitor, no hay ninguna persona vigilando lo que yo hago. Entonces lo que debemos hacer nosotros es trabajar de una manera que nos permita mitigar esta falta de barreras. En este vídeo me gustaría que revisáramos algunos aspectos en relación con el proceso de administración de fármacos en quirófano para hacerlo más seguro. En relación con el etiquetado de las jeringas, la verdad es que hemos ido avanzando y probablemente en la mayoría de centros ya están disponibles habitualmente las etiquetas. Y probablemente los residentes que están viendo este vídeo pues se hayan criado ya siempre con etiquetas y no hayan tenido que trabajar sin ellas. Pero esto no fue siempre así y había que recurrir a otros métodos mucho más personalistas y poco estandarizados de rótulo de jeringas. Actualmente existen diversos códigos internacionales en que pues, el tamaño de la etiqueta, el tamaño de letra, el tipo de letra y el color exacto de cada familia de fármacos está predeterminado, de manera que es igual en mi hospital que en el tuyo, que en el país de al lado. La pista del color, junto con el nombre del fármaco y la concentración, van a hacer que probablemente ya sea muy difícil confundir esa jeringa con otra. Aquí lo que tenemos es un mecanismo de señales redundantes. Por un lado podemos identificar una jeringa por el color y sabemos que es, por ejemplo, un opioide, pero además podemos leer el fármaco que tiene y confirmar que es un opioide y qué opioide es. Una de las gracias que va a tener esto es que podemos identificar por características inherentes, en este caso el color, lo que está haciendo otra persona. Entonces, si yo veo al residente o a la enfermera que le he pedido que administre un fármaco, puedo ver a distancia que la pegatina es de un color. Entonces, si yo le he dicho que administre Fenta y la pegatina de la jeringa con la que está administrando es roja o blanca, le voy a decir, oye, para, ¿qué jeringa tienes? Como sabéis, vamos a tener diversos colores para distintas familias de fármacos, los opioides, los relajantes depolarizantes, los relajantes no depolarizantes, los vasoactivos, los hipotensores, etc. Y vamos a tener pegatinas blancas para todo el resto de fármacos que no tengamos especificados con un color particular. Existe cierto debate de si el usar colorines puede influir en que la gente lea menos la droga, se fíe del color y no lea lo que está administrando. Aquí lo que podríamos tener es fallos al administrar fármacos dentro de una misma familia, ¿no? Imaginaros que yo quiero administrar fentanilo, pero también tengo cargada morfina
Bueno, pues a lo mejor pongo morfina por error cuando quería poner fentanilo, pero consideramos que el tipo de errores que podemos cometer cuando no leemos, pero vemos el color de la pegatina, sería de un orden de magnitud menor que cuando confundo pues un opioide por un relajante muscular. En cualquier caso, aprovecho de recordar que siempre debemos leer. Tenemos que hacernos el hábito de leer siempre las jeringas y las ampollas. Bien, pues si disponemos de las pegatinas, ahora podríamos hablar de cómo colocarlas. Existe la duda de qué es mejor, si ponerlas a lo largo, longitudinalmente, o en el culo de la jeringa, en la base. La recomendación sería hacerlo longitudinalmente, pero no es algo que esté realmente súper definido científicamente. Probablemente, tanto si lo pones longitudinal como en la base, ya has logrado el 90% de lo que te tenía que entregar esa etiqueta. Lo que yo sí os diría es que no caigáis en una trampa, que es que lo que se ha dicho es que si ponemos la pegatina longitudinalmente, la pegatina no debería tapar ni los números ni las rayas. Esto ha llevado a que cuando escucho eso, pues entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues poner la pegatina por detrás de la jeringa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo administro la medicación, y yo siempre debería leer lo que voy a administrar y ver lo que voy a administrar cuando lo voy a efectivamente meter en la llave de 3 pasos, si he puesto la pegatina por detrás, pues voy a ver muy bien las rayas, voy a ver muy bien los numeritos, pero no voy a ver lo que estoy poniendo. Entonces, si pongo una pegatina, tendría que poder verla cuando estoy administrando el fármaco. Entonces, mi recomendación es que pongáis la pegatina de tal manera que podáis ver los números, las rayitas y el fármaco, pero que siempre esté visible. Deberíamos hacer múltiples comprobaciones en los distintos momentos de preparación y administración del fármaco. Cuando sacamos la ampolla del cajón, deberíamos leerla, ¿verdad? Después la abrimos, la cargamos, volvemos a mirar la ampolla y luego cuando vayamos a descartar la ampolla, la tiramos a la basura, también deberíamos volver a leerlo. La última comprobación sería en el momento de administrar. Yo cojo mi jeringa, conecto en la llave de 3 pasos y leo y digo, estoy viendo el color, el nombre del fármaco y sé que estoy poniendo rocuronio y voy a poner 1, 2, 3 rayas. El detalle de cómo colocar la pegatina en la jeringa es un aspecto que insisto mucho a los residentes. Hay que hacer las cosas con intencionalidad. Entonces, cuando etiquetamos una jeringa, lo que buscamos, como decíamos en el listado de verificación quirúrgica o en la identificación del paciente, es hacer las cosas inequívocas. Entonces, la manera de hacer esa jeringa inequívoca es que cuando yo esté administrando pueda verlo todo. ¿Cuánto administro? ¿Qué colorcito? Algunos grupos preconizan el uso de doble pegatina, pues una a lo largo y otra en la base. Esto sería agregar capas de seguridad y podría ser deseable. Yo, por ejemplo, eso lo suelo hacer, a lo mejor si tengo una cirugía muy completa en las cuales pues sueles tener cargadas muchas más jeringas, sobre todo de vasoactivos. Pues muchas veces a la jeringa de adrenalina o a la de la nora le suelo poner una doble pegatina de manera de tratar de identificarlas mejor. Una mala práctica que debemos evitar a toda costa es romper el código de jeringas. ¿Qué es esto? Pues que la pegatina que se usa más, que suele ser la del fentanilo, la de la atropina o la del relajante, se gasta. Te quedas sin pegatinas y entonces ¿qué haces? Pues cojo la pegatina de al lado, pongo esa pegatina en la jeringa, tacho y con mi rotulador escribo. Entonces a lo mejor cojo una pegatina azul y pongo rocuronio. O cojo una pegatina roja y pongo fentanilo. Eso es lo que nunca debemos hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Pedir pegatinas. O ir al quirófano de al lado. O pedir a la UCI. Lo que sea. Obtener tu pegatina e identificar correctamente e inequívocamente tu jeringa. Pero nunca romper el código de colores. La medida paliativa más habitual que puedes usar, que sería mucho más correcto, sería, pues si no tengo pegatina de fenta, pero me queda de morfina, pues bien, usa una pegatina azul de morfina, tachas morfina y pones fentanilo. O se me ha acabado la pegatina de rocuronio, bueno, usas la de cisatracurio, tachas cisatracurio y escribes rocuronio. Si se te han gastado las pegatinas de relajante muscular, podrías usar una pegatina para marcar arterias, que también son rojas. Algo rojo tendría que ser siempre un relajante muscular y algo azul tendría que ser siempre un opioide. Hemos hablado del etiquetado de las jeringas, pero en seguridad del paciente normalmente vamos a poder poner varias barreras o se va a tratar de tener varias barreras. Y esto es algo que hacemos habitualmente en anestesia. Tenemos varias oportunidades de estandarizar, ¿vale? y agregar capas de seguridad en la administración de fármacos en el quirófano. Por un lado, podemos estandarizar las jeringas y tener un código de jeringas. Esto es, pues que en general cargamos siempre, por ejemplo, el opioide en la jeringa de 10, cargamos siempre el relajante en la jeringa de 5
cargamos siempre la atropina en la jeringa de 1. Te aprovechas de lo que sería la memoria motora o propioceptiva, que es que si yo tengo una jeringa de 5 en la mano, soy consciente de que podría ser el relajante. Si tengo una de 20, pues probablemente va a ser el inductor, y si tengo la de 10, soy consciente de que puede ser el opioide. Esto me ofrece otra señal, otro estímulo distinto que me puede ayudar a no cometer errores. El otro tema, aparte del tipo de jeringa que usemos, sería las concentraciones de fármacos que usemos. Esto en pacientes adultos no suele ser un problema porque no se diluyen los fármacos, pero yo, por ejemplo, que hago pediátrica, es un problema. Mi recomendación es que evitéis al máximo las diluciones y uséis los fármacos puros siempre que se pueda, pero en una jeringa más pequeña. Así pues, si tenéis un bebé, pues lo suyo sería tener protocolizado que los bebés se usen jeringas, por ejemplo, de insulina, que te permiten milimetrar muy bien la dosis, pero siempre a la misma concentración pura, por ejemplo, imaginaros del relajante muscular. Lo que no debéis caer es en cada paciente pediátrico que hagáis, hacer una dilución distinta y usar una jeringa distinta. Eso implica que cada vez que haces una anestesia y administras un fármaco, tienes que pensar y calcular en el momento qué le vas a administrar. Y eso lo único que va a hacer es generar fallos. Siguiente capa de seguridad que podemos incluir sería minimizar el número de elementos. A veces, a mí me pasa, algunos residentes, por ejemplo, que llegan y cargan todas las medicaciones que vamos a usar. Y a lo mejor tengo 10 jeringas cargadas para hacer una cirugía relativamente sencilla, porque en una jeringa hemos cargado la Dexa, en otra jeringa el ácido tranexámico, en otra jeringa el Nolotil, en otra jeringa el ondansetron, y así. Eso es aumentar la complejidad innecesariamente. Hay una regla que yo os recomiendo recordar, ¿vale? E implementar, que es KISS, que es Keep It Simple, ¿vale? Manténlo simple. Entonces, cuantos menos elementos tengamos en nuestro carro, en nuestra batea, mejor. Ahora, que tenemos una cirugía compleja que requiere tener cargados diversos fármacos, vasoactivos, heparinas, cosas, iríamos a una siguiente capa de seguridad, que sería cómo disponemos todos esos fármacos en nuestra zona de trabajo. Lo ideal ahí sería pues tratar de segregar en distintas bateas y en distintos sitios los distintos tipos de fármacos, ¿no? A lo mejor vamos a tener atrás los fármacos que usamos menos o que son de urgencia. Tendríamos en una batea más cerca de nosotros los fármacos que vamos a estar usando constantemente durante la cirugía. Imaginaros que hemos cargado las cosas del bloqueo regional, pues a lo mejor eso lo dejamos con el ecógrafo, por ejemplo, segregado en otra parte, de manera de que todos estos elementos, que son muchos y que aumentan la complejidad, están separados espacialmente. Una derivada de este concepto de tratar de simplificar tiene que ver con la recomendación de dejar los carros de anestesia lo más magros posibles. Esto quiere decir sacar todos los fármacos que no se usan habitualmente y dejar todos esos fármacos, toda esa complejidad, sacarla al pasillo o a la farmacia del bloque quirúrgico. Entonces, si tú todos los días no usas heparina, no deberías tener heparina en el carro. Si tú todos los días no usas dobutamina y noradrenalina, no deberías tenerlos disponibles en el carro. Porque cuanto más ampollas haya en tu carro, más posibilidad va a haber de confundir. Por otro lado, aprovecho de mencionaros que normalmente vamos a intentar dejar los fármacos metidos en su blister. Es mucho más difícil equivocar ampollas si los fármacos están metidos en su blister. Pensar, por ejemplo, en la ampolla de Zofran, cuando está metida en el blister es muy característico y sería muy difícil de equivocar. Y en cambio, una vez que sacas la ampolla del Zofran, pues se parece muchísimo a la del fentanilo y podrías tener un error. Y también en el carro de anestesia deberían dejarse metidos en el blister. Un aspecto en relación con la identificación de las concentraciones y en relación con los cálculos, os recomiendo, y esto es lo que le digo siempre a los residentes, no trabajéis con decimales. Clásicamente, por ejemplo, se decía que durante una parada tenías que administrar 0,1 mililitros de una solución o 1 por 10.000 cada vez que administraras la adrenalina en la parada. Eso es infinitamente complejo. Ponerte a hacer esos cálculos en el medio de una parada es imposible de hacerlo bien. Entonces, os recomiendo que siempre trabajéis con números enteros. Siguiendo con el tema de pegatinas, también deberíamos siempre rotular las vías. Tenemos que hacerlo con intencionalidad, que debemos marcar a proximal, ¿no? Cerca del vial que tenemos colgado y cerca del punto de entrada. Nuevamente, usar la intencionalidad y ver en qué punto, en dónde va a ser más útil esa pegatina. Entonces, si yo tengo una llave de 3 pasos de la arteria, por donde no quiero pasar ninguna medicación, será interesante que ponga las pegatinas de arteria cerca de la llave, porque es donde me puedo equivocar. Y luego, proximalmente, pues ¿cómo me puedo equivocar? Pues a la hora de cambiar un matraz, un vial de algo, imaginemos el matraz o la bolsa de la
de la bupivacaína que estoy poniendo por vía epidural, podría confundir esa bolsa con otra bolsa intravenosa. Entonces, cuando yo pinche esa nueva bolsa, la pegatina tendría que estar cerca de ese elemento con el que voy a pinchar. En cuanto, por ejemplo, a la epidural, ¿dónde debería poner las pegatinas? Pues cerca de la conexión. Entonces yo siempre explico a los residentes que tenemos que poner amarillo con amarillo. En cuanto a la identificación de las distintas medicaciones que podemos colgar a un paciente, imaginaros el antibiótico o pues el antiemético o la analgesia que colgamos en un vial, deberíamos hacerlo con intencionalidad y con el propósito de que sea inequívoco. Entonces, probablemente en un quirófano, pues no es como en una planta en que tenemos que escribir el nombre del paciente, el número de historia, el fármaco que hemos puesto, pero en el quirófano en que solo tenemos un paciente, probablemente podemos limitar esa información. Ahora, la información que pongamos sea inequívoca, que pueda entrar cualquier persona y pueda leer y que dice cefazolina. O sea, no tiene que ser algo que solo entiendas tú. Imaginaros que no tenéis etiquetas, por lo que sea, porque se ha roto el stock, porque no os las han repuesto, porque se han acabado. Bueno, pues la idea sería pasar a un escalón previo que sea lo más inequívoco posible, ¿vale? Que probablemente no sea simplemente rotular. Tenéis varias estrategias posibles que podéis usar. Una buena estrategia sería pegar la ampolla, ¿vale? Que suele ser reconocible para todo el mundo que trabaja en un bloque quirúrgico. Otra posibilidad, por ejemplo, sería en los que traen una caja, sería usar la parte de la caja que viene escrito el nombre del fármaco y que también es mucho más fácil de leer Ketolar o ketamina, si yo lo cojo de la caja, que si escribo ketamina a mano con mi letra en la jeringa con un rotulador. Otro ejemplo de aumento de las capas de seguridad que a lo mejor habéis visto en alguna ocasión es con el anestésico local para las epidurales. La bolsa de anestésico local muchas veces es muy parecida o prácticamente idéntica a lo que sería una bolsa de suero para cualquier otra medicación. Y ese es uno de los motivos por los cuales es tan fácil enchufar una bolsa de anestésico local a una vía intravenosa. Se tiende a dejar el envoltorio que trae, por ejemplo, la levobupi, trae un envoltorio que es muy característico y que todo el personal que suele trabajar con levobupivacaína o las enfermeras de la planta pues reconocen muy fácilmente el envoltorio que trae la levobupi y lo usamos encima de la bolsa para identificarla mejor. Hemos mencionado en este vídeo muchas estrategias para tratar de hacer el proceso de administración de fármacos en quirófano o en la planta más seguro. Espero que os haya sido de utilidad y que os ayude a trabajar de forma mucho más segura en quirófano. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y compartirlo con alguien que le pueda interesar. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente. Hasta luego.